nuestras unpopular opinions sobre el fútbol femenino. Vamos a dar cada una nuestra opinión, que puede ser un poco polémica o, bueno, no por eso polémica, es pero unpopular. sincera. Es unpopular por eso. Eso es. O sea, es un poco saliéndonos un poco de lo normal para dar nuestra opinión sobre el fútbol femenino. Empiezo yo si quieres. Algo que me toca muy de lleno, no iba a decir que me toca mucho las narices, que también podría ser. La gente que te pide, los aficionados, o que bien leen tus noticias, bueno, que a veces ni las leen, que simplemente las ven en Twitter o ven el titular, y que escuchan los partidos, te piden imparcialidad, pero en verdad lo que te están pidiendo es parcialidad. Pero hay un caso muy concreto, ¿vale? Que es el partido entre el Barça y el Wolfsburgo de la vuelta de los cuartos de final. Que el Wolfsburgo hizo tremenda eliminatoria de mierda entre el de ida y el de vuelta. Un Wolfsburgo que los que vemos irreconocible desde hace tiempo fútbol femenino sabemos que era un Wolfsburgo, lo que tú has dicho, irreconocible. Entonces, ¿qué pasó? Que había muchos comentarios, nosotras durante la retransmisión y después en los temas que hicimos, dijimos eso, que el Wolfsburgo no era el que conocemos y que, oye, que el Barça había hecho una eliminatoria de 10, pero que el Wolfsburgo había hecho una eliminatoria de 0, que no está reñido una cosa con la otra. Y entonces había mucha gente que decía que éramos madridistas, ojo, madridistas, que el Madrid ni jugaba, porque decíamos que el Wolfsburgo había hecho una eliminatoria malísima y que solo así el Barça era capaz de ganar. Entonces, claro, había otros que te pedían que fueses imparcial, es decir, que dijeses objetivamente cómo pensabas que estaba jugando el Barça, que es lo que estabas haciendo, jugaba el Wolfsburgo. Pero a la vez, cuando tú haces eso, en verdad lo que quieren oír es que el Barça es buenísimo, tal, no sé qué, no sé cuál, y el Wolfsburgo también, pero es que el Barça ha sido mucho mejor que tal. Entonces es como, vale, entonces, ¿en qué quedamos? Y luego había otros comentarios de, es que no me gusta ver los partidos o leeros o tal o no sé qué, porque es que deberíais de ser más barcelonistas. Y es como, ¿pero cómo que debería de ser más barcelonista? O sea, no debo de ser ni del Barça, ni del Wolfsburgo, ni del Madrid, ni del Arsenal. O sea, cuento lo que veo y lo interpreto bajo mi conocimiento o el conocimiento que creo que tengo sobre el fútbol. Entonces, muchas veces me genera como, no sé, como en plan mala leche, pero ya luego te ríes como diciendo, o sea, dejas de ser imparcial cuando dices algo que le va en contra de su equipo. ¿Tú crees que si dijeses de qué equipo eres, eso se rebajaría un poco? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque creo que hay periodistas tanto masculinos como femeninos, femeninas, mejor dicho, que ya se da por hecho de qué equipo son y entonces como, vale, pues ya está, ya sabes de qué lado vas a tirar, pero cuando estás ahí, que unos días das noticias del Barça, otros del Madrid, unos días comentas del Barça, otros del Madrid, otros tal, es como, pero bueno, pero si yo decía que esta chica era del Barça y ahora está dando una noticia del Madrid o está diciendo que Weir es la mejor y que tal y que no sé qué, y es como, yo creo eso, que la gente tiene una idea muy equivocada sobre lo que es la imparcialidad dentro del periodismo, pero vamos, equivocadísima, ya no solo en noticias, ya cuando comentas es ya otro nivel, o sea, quiero que seas imparcial hasta que lo que dices molesta a mi equipo, o no, que ahí ya no quiero que seas totalmente parcial y que digas que mi equipo es el mejor. Entonces, o sea, por supuesto que esto no es generalizado. Es una minoría, bueno, una minoría cada vez más amplia, sobre todo cuando hay un Barça-Madrid, sobre todo además también, y sobre todo cuando hay un Barça-Madrid. Pero bueno, creo que la gente tiene una idea bastante equivocada cuando se acerca a leer a un periodista o a escuchar un partido de lo que es la imparcialidad. Pues ya me he quedado a gusto, Maika. Sí, ¿Cuál es la tuya? La mía, fíjate que va a ir también sobre, o sea, no va a ir de aficionados, sino de jugadoras y equipos. Porque yo creo, o sea, esto también es una reflexión de últimamente que he tenido, sobre todo en los últimos 2 años. Bueno, y ahora voy a contar otra cosa. Después vale, y guárdatela ahí para el final del vídeo, ¿eh? Aquí, si no os gusta la mía, esperaros a que diga también Sandra la siguiente suya. Yo creo que tanto jugadoras como clubes no están entendiendo lo que necesita ahora mismo el fútbol femenino. Es decir, hemos llegado a un punto en el que el boom del fútbol femenino ha dejado una categoría profesional, a nivel mediático ha crecido mucho en los últimos años, campeonas del mundo, el Barça dominando en Europa, pero siento que a nivel mediático, a nivel de llegar a ese público que no está en el fútbol femenino, está costando mucho llegar porque en tanto clubes como jugadoras no están siendo cercanos. Y ojo, que aquí me explico por qué, o sea, no es que no sean cercanos
Sí. En el sentido de publicar en sus redes, de contar cosas, de hacer TikTok, no. Creo que en el último año y medio, 2, también es verdad que venimos de años muy convulsos, muy polémicos, en los que hemos tenido noticias y situaciones que han dolido mucho a jugadoras y a clubes y han sido situaciones muy complicadas, pero que ahora esas situaciones del pasado están haciendo que jugadores, o sea, jugadoras y clubes se alejen de dar más entrevistas, de exponerse más, dar a conocer a sus estrellas. Ejemplo, el Real Madrid, por ejemplo, no da apenas noticias, bueno, creo que ha dado una esta temporada. El Barça es verdad que también da noticias, pero también más centrado en medios catalanes. En el resto de España es más complicado. Entrevistas, claro. Y ya si decimos de grandes clubes era prácticamente imposible. De hecho, no hemos tenido ninguna jugadora del Real Madrid y del Barça, o sea, que yo recuerde. Bueno, Nuria Rábano vino justo antes de irse del Barça en verano, pero del resto solo cuando esas jugadoras se iban a otro equipo. Y en el resto de equipos tampoco les libro de un poco también de ese error, por así decirlo, porque también lo encontrábamos con ese tipo de problemas con otros equipos de Liga F, o sea, no solo con los grandes Real Madrid y Barça, que son el primero y el segundo clasificados, sino que también en otros equipos se ponían muchas trabas por calendario, por qué tal, y era muy difícil acceder a esas entrevistas. Y yo creo que ahora mismo lo que necesita el fútbol femenino en este punto en el que estamos es que volvamos un poco a esa cercanía que teníamos antes, que es verdad que ya sé que es complicado que una Alesia, una Aitana, una Misa, una Caroline Weir den entrevistas todas las semanas porque son grandes estrellas y también hay que darle cierta exclusividad, pero creo que habría que acercarlo mucho más a la prensa y al público más desconocido. Yo lo pienso porque al final, a mí también lo que me molesta es cuando no dan entrevistas o tal, que también escuchas, pero ¿cómo le vais a dar entrevistas a los periodistas? Que luego lo tergiversan todo, que no sé qué, que no sé cuál, y es bueno, a ver. Es verdad que es muy difícil, pero habría que como olvidar los años en los que el fútbol femenino ha tenido una realidad muy diferente a la que tiene que haber sido. Caso Rubiales, las 15, todo ese tipo de conflictos. Yo creo que hay muchas jugadoras y clubes y también incluso también periodistas también que tienen miedo a dar ciertas informaciones o ciertas entrevistas por el que se genere una polémica que nunca va a llegar a ser como en ese momento, pero por el miedo a ese tipo de polémicas que evidentemente pues se pasó muy mal en aquel momento. Pero si se olvidase todo eso, creo que volveríamos a una normalidad real del fútbol femenino en el que hubiese entrevistas de jugadoras del Madrid, del Barça, del Costa Deje, del Sevilla, todas las semanas en 1000 millones de sitios, en televisiones, en prensa escrita, y que no se mire tanto el quién hace la entrevista o el que no quiero hacer entrevistas porque me da miedo que digan algo en las redes sociales, y así mejorar un poco la visibilidad. Y eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, también para acabar con ese punto, también pienso que hay mucha gente, incluidos clubes, jugadoras y demás, que tienen en su cabeza un fútbol femenino que no existe. O sea, quiero decirte, tienen en su cabeza un fútbol femenino que es igual que el masculino, en cuanto a repercusión, en cuanto a realidades, tanto económicas, como de medios, como de audiencia, como de tal. Entonces, pues bueno, que sí, que el fútbol femenino ha crecido mucho, que tal y que cual, pero que a la hora de la verdad, en la jornada de Liga F somos 4 gatos viéndolo y 4 gatos informando. Y es que entonces, bueno, que es lo que dice Maika, que el fútbol femenino que hemos vivido en los últimos años no se corresponde con la realidad. Y es que de hecho, Sandra, cuando hemos salido a la calle, Sandra, nos hemos puesto aquí serias. Cuando hemos salido a la calle, lo que nos hemos encontrado en la calle, que es... Que nadie tiene ni idea. Es que es muy triste, pero es así. O sea, yo creo que al final, quitando 4 nombres contados y que haya una mínima información que sí que conozca a la gente del fútbol femenino, aún queda mucho por trabajar, porque mucha gente que no está siguiendo al fútbol femenino, como tú dices, mira aficionados que van a Valdebebas, los 5.000 que van al Johan Cruyff, o sea, son casos muy aislados. En el resto de equipos, muy pocos aficionados van a ver los partidos, y creo que esa información generalizada o contexto que conozca la gente del fútbol femenino falta porque todavía se conozca. Y quitando casos puntuales de jugadoras muy conocidas que han ganado Balones de Oro, también, por ejemplo, Jenny Hermoso, por todo lo que ocurrió, o sea, gente así como extra conocida por lo que ha hecho dentro del campo, pero también fuera, concepto. Pero, o sea, al final hay otras muchas jugadoras que todavía no se conocen en el público general de fuera, y yo creo que ese es un poco el problema también que necesitamos para seguir creciendo y que esto siga funcionando. Muy bien hablado. Es que de muy verdad, bien hablado, Maika. Así que... Esperemos que no le moleste a nadie nada. Bueno, lo decimos escúchame, con todo el respeto, si le molesta a alguien, pues y siendo le molesto. autocríticas también, que también asumimos culpa, pero... Tenías otra. Sí, pero es que se me ha olvidado. Ya sé lo que iba a decir.
es que yo sigo con con el tema del periodismo. En plan, pues eso, de por ejemplo, cuando ha pasado todo lo de Mapi León y demás, en plan, oh, qué curioso, qué conspiración, que nadie le ha dicho nada de lo de Mapi León, todo el mundo callado, tal, no sé qué. Más me gustaría haber sabido la sanción de Mapi León desde hace una semana y haberlo adelantado todo el mundo. Totalmente. Es que nosotros vivimos de dar noticias, o sea, quiero decirte, pensar que te guardas una noticia por lo que te puedan decir o porque si un club tal o porque sea, o sea, me parece que el periodismo, como muchas profesiones, es una profesión de la que todo el mundo opina y de la que todo el mundo sabe, y cuando pasó lo de Roger Lamesa igual, que nadie dice nada y qué tal, claro, es súper fácil llamar a Roger Lamesa y al resto de jugadoras que le han sufrido y que te cuenten en un segundo todo esto y los temas legales y mil cosas. Pero bueno, que esto ya era... No, pero sí, también es Esto también ya era un buen punto. otra cosa. Así que nada, dejadnos en comentarios lo que os parece. ¿Tenéis alguna opinión más? Lo que os parecen nuestras opiniones impopulares, que algunas yo creo que si sentásemos aquí a unos cuantos periodistas serían bastante populares. Y nada, hasta el próximo vídeo. Chao, adiós.